El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 2 de marzo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción María García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy, a solo días de que se cumpla un año del peor apagón que ha sufrido Venezuela probablemente en su historia reciente. Varios estados del país sufrieron ayer importantes bajones de electricidad tal y como lo reportaron ciudadanos en redes sociales, desde Caracas, Carabobo, Zulia, Anzoátegui, Lara, Aragua, Táchira, Mérida, Bolívar. Bueno, los ciudadanos informaron sobre importantes fallas del sistema eléctrico en nuestro país. Hubo un impacto también en el acceso a Internet y se trata de una crisis que no responde precisamente a la falta de recursos. De esto hemos hablado con ustedes en varias oportunidades. Esta administración durante los últimos 20 años ha manejado $1 millón de millones de dólares, se dice fácil, según cifras del propio Banco Central de Venezuela, solo por exportaciones petroleras. Y ya lo advertía Michelle Bachelet en su informe sobre Venezuela. La corrupción, el desvío de recursos, la subinversión explican lo que está ocurriendo con los servicios básicos en nuestro país, incluyendo el acceso a electricidad. A propósito de la comunidad internacional, bueno, ha encendido las alarmas sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Escuchaban ustedes la reacción en cadena, sobre todo de aquellos gobiernos que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado. Estamos hablando del bloque de la Unión Europea, el Grupo de Lima, incluyendo los Estados Unidos, rechazando la violencia de grupos paramilitares oficialistas contra la actividad que encabezó el presidente de la Asamblea y presidente interino de Venezuela en la ciudad de Barquisimeto. Hablaremos al respecto durante la mañana de hoy. Un niño, hubo varios heridos, pero un adolescente de 16 años recibió un impacto de bala en medio de esta situación y bueno, está la discusión acerca de las negociaciones para la conformación de un Consejo Nacional Electoral y la posible celebración de elecciones en estas condiciones en nuestro país. Lo hablaremos con nuestra invitada que ya está en línea. Simplemente dos apuntes sobre el coronavirus, tema al que hacemos seguimiento permanentemente. El Ministerio de Salud de Ecuador confirmó 5 nuevos casos de coronavirus en ese país y aparentemente se trata de personas muy cercanas a esta ciudadana que dio positivo en coronavirus, que reside en España, estaba de visita en Ecuador. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, confirmó la tarde de este domingo 5 nuevos casos de coronavirus en Ecuador. La información se dio a conocer mediante una rueda de prensa convocada en ese país. Se informó que estos 5 casos positivos son parte del núcleo familiar cercano del caso índice y se da por descontado que llegará el coronavirus a toda América Latina. De hecho, en República Dominicana confirmaron un caso, como lo reporta el doctor Julio Castro, que hace seguimiento a las cifras de la OMS en su cuenta en Twitter permanentemente. Nos acompaña la diputada Dinora Hernández, diputada de 20 Venezuela. Ella forma parte de la fracción 16 de julio, ya la línea telefónica. Diputada, 1 millón de gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Muchísimas gracias a ti, sí, por siempre mantener la deferencia de querer conocer nuestra opinión. Feliz día. Feliz día. Mucho interés de conocer una primera valoración acerca de los hechos ocurridos en Barquisimeto, imágenes que le dieron una vez más la vuelta al mundo, grupos armados disparando directamente contra la actividad y contra la integridad, yo le diría, del presidente del Parlamento y presidente encargado, Juan Guaidó. ¿Qué puede decirnos?
María Alejandra, primero que nada pedir perdón, pedir disculpas a Venezuela, porque no puede ser que ante estos hechos los parlamentarios de la legítima Asamblea Nacional siempre tengamos que decir lo mismo, y es que condenamos firmemente todos los atropellos que se hacen en contra de la institucionalidad, pero mayor aún en contra del pueblo de Venezuela, toda vez que una vez más resulta herido un inocente, y son las vidas inocentes las que se comprometen, sin dejar de lado, por supuesto, que este intento de atropello a la integridad física del presidente Juan Guaidó es un intento de magnicidio, pero lo enmarco en la denuncia de siempre y en la falta de quizás de esa reacción firme y contundente para reconocer que solo no podemos, porque se trata de bandas armadas y de grupos criminales. Y adicional, María Alejandra, quiero decir que esto obedece a un patrón sistemático en la forma como actúan estos colectivos, pero que además son dirigidos por dirigentes, valga la redundancia, del PSUV. Y aquí recuerdo que el 29 de octubre del 2019, en un recorrido en Apure, me tocó denunciar también y condenar los ataques, por cierto, de una concejal, presidenta del Consejo Municipal de San Fernando, Doriana González, dirigió ataques en contra de María Corina Machado, y fue a su vez acompañada de funcionarios, inclusive de este mismo Consejo Municipal. Vemos entonces que esto se repite en Lara con la presencia del presidente Juan Guaidó, donde una concejal una vez más ataca esta manifestación. Entonces es un patrón sistemático, son concejales, son dirigentes que utilizan los dineros del Estado para atropellar a los representantes de la democracia, María Alejandra, pero los parlamentarios estamos obligados a hacer algo más que una condena, y es a pedir sanción para estos responsables. En principio, saber si ustedes participaron como organización en la actividad de Barquisimeto. María Alejandra, no, la fracción 16 de julio como tal y la dirección política de 20 Venezuela particularmente no teníamos conocimiento de la actividad que realizaría el presidente en Barquisimeto. Entendemos que forma parte de su propia agenda, pero también tengo que ser responsable, porque no me voy a escudar en la no convocatoria para señalar que desde Venezuela, que soy Venezuela, y que claramente le hemos pedido al presidente cada vez que haga una convocatoria un poco más. Nosotros somos ciudadanos críticos y necesitamos conocer el objetivo de la actividad, en la agenda de la actividad, y sobre todo los mecanismos de protección a los que vamos a tener nuestro pueblo, porque si ya sabemos, o con lo que lo vamos a cuidar, que lo llevamos a una marcha que va a estar infiltrada de colectivo, también tenemos que saber cómo le vamos a hacer frente a esa situación. Por esa razón, por lo general, cuando no conocemos la convocatoria ni los mecanismos de la protección, y además no conocemos en qué ruta estén marcadas los llamados a la calle, particularmente no los acompañamos. En el caso de la actividad convocada para el próximo 10 de marzo, ¿ustedes van a participar? Alejandra, con las mismas explicaciones o señalamientos que hago, nosotros esperamos que antes del 10 de marzo podamos conocer en qué actuación se inscribe este nuevo llamado a la calle. Queremos saber también si forma parte de una hoja de ruta, queremos saber cuál es esa hoja de ruta, cuáles son los objetivos que se plantea, y sobre todo, nuevamente, saber que al exponer a la gran población venezolana a la calle, merced de estos grupos armados delictivos, queremos saber cuál es el mecanismo de protección, porque entendemos que la fuerza ciudadana, que es esta cuestión de calle, es sumamente importante para acompañar y respaldar la iniciativa de la libertad de Venezuela. Lo que queremos conocer es cuál es la iniciativa en sí, cuál es el objetivo y cuál es la hoja de ruta para perseguir la libertad, porque para nadie es un secreto que algunos proponen elecciones, y si nosotros vamos a la marcha a pedir elecciones, pues se suponen bien quienes pueden entender que no la acompañaremos, porque la ruta nuestra no es solicitarle elecciones a las mafias. Claro, sobre esto hemos hablado en otras oportunidades, porque usted reconocía solos no podemos, y entendemos que la comunidad internacional ha pedido, bueno, la activación o la organización interna en nuestro país, paralelamente a la presión que se ejerce para alcanzar una transición a la democracia. Le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Sí, María Alejandra, a veces es un poco difícil, y yo debo reconocerlo, porque pues nada humano me es ajeno, y también se me hace difícil
que la gente pudiera entender por qué respaldando plenamente, como lo hemos hecho, al presidente Juan Guaidó para que sea el presidente de Venezuela y para que nos conduzca a la libertad, a veces diferimos de algunas decisiones que dentro del mismo seno del presidente se puedan tomar, y no tiene nada que ver en lo personal con quien ejerce legítimamente la presidencia de Venezuela, tiene más que ver con la metodología y con esa cantidad de actividades que se enmarcan en la ruta de la libertad. Nosotros desde Soy Venezuela, desde 20 Venezuela y desde la fracción 16 de julio, como bien señalas, hemos dejado claro que ya aquí se agotó la vía del diálogo, se agotó la vía de las negociaciones, se agotó la vía de querer convivir y cohabitar con personas que no tienen nada de demócrata. Estamos al frente de una Asamblea Nacional que tiene más de 100 fallos judiciales en su contra, a una Asamblea Nacional a la que se le ha anulado el 90% de las leyes y los decretos que ha emitido, una Asamblea Nacional que a un día hábil de su puesta en marcha en el país, pues fue declarada en desacato para asfixiarla económicamente. Estamos entonces al frente de un sistema de mafia que se apoderó, que infiltró las instituciones para cercenar la democracia. No podemos seguir empeñados en creer que unas elecciones libres pueden ser posibles mientras que el voto está coaccionado por un mecanismo de extorsión a través de programas sociales como la Caja Clara. Entonces, si me explico, lo que hemos pedido claramente ante el Parlamento Nacional es que de una vez se asuma que solo no podemos y pidamos ese respaldo internacional. Para nadie es un secreto que este régimen va en escalada. Recientemente fue declarado el compañero de la fracción 16 de julio, Viallo Pilieri, como objetivo militar en Yaracuy. Hoy tenemos nuevamente este ataque a la marcha en Lara, y yo me pregunto cuánto tiempo más hace falta para que se den cuenta que ellos no son demócratas, que no son adversarios políticos, que son criminales, que se trata de un sistema de mafia. Entonces, en torno a ello, es por ello que cuando entendemos que todos queremos libertad, no entendemos entonces por qué el objetivo para alcanzar la libertad puede ser una elección. La fuerza ciudadana es muy importante en la calle, pero una fuerza ciudadana consciente, una fuerza ciudadana acompañada de sus dirigentes, o en este caso quien tiene que estar consciente es la dirigencia, porque la fuerza ciudadana lo está, pero una fuerza ciudadana llevarla a la calle para después un líder use la tarima para pedirle unas elecciones, a mi juicio es una emboscada, porque en Venezuela lo que se desea es libertad. Entonces, que se decante la situación y que salgan a la calle de una vez por todas y digan si la metodología para salir de este régimen es elecciones con las mafias o es pedir el apoyo internacional para que una fuerza liberadora salve al pueblo venezolano. Lamentablemente, perdonen que lo tenga que decir en estos términos. A propósito de la comunidad internacional, la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela publicaba el siguiente mensaje luego de los incidentes en Barquisimeto, o este atentado en Barquisimeto. Venezolanos marchando en Barquisimeto igual a libertad, Guaidó igual a inspiración, colectivos igual cobardes. Los actos de desesperación y violencia de hoy contra la libertad de expresión y la paz son otro recordatorio de cómo el mundo debe defender a Venezuela. La democracia no puede ser intimidada. Y yo le pediría un comentario de su parte, diputada, porque de momento ningún país, incluyendo los Estados Unidos, ha ofrecido, digamos, una salida de fuerza más allá de la presión que se está ejerciendo justamente en todos los ámbitos, el financiero, el diplomático y el político. ¿Qué puede decirnos? Pero es el primero que comparto totalmente ese tuit. Un dirigente, un líder inspira, y eso es lo que representa el presidente Juan Guaidó en la calle en estos momentos. Inspira los deseos de libertad que también señala ese tuit, porque no son deseos de cohabitación ni de elección con las mafias lo que expresa el pueblo venezolano en la calle. Entonces, bien, un dirigente en la calle debe inspirar a su pueblo hacia la libertad, pero como solo no puede esperar que alguien le ofrezca una ayuda, así como el médico desde su hospital garantiza salud, pero no la ofrece y hay que pedírsela al mundo, también hay que decirle por la calle de medio. Y yo no dudo que el presidente Juan Guaidó
lo haya hecho, bien porque al regresar de su gira internacional señaló claramente que habían muchas opciones sobre la mesa y debajo de la mesa. Yo quiero creer que las que están debajo de la mesa es la posibilidad de haber solicitado ese apoyo internacional que vaya más allá de un aplauso, un comunicado, que vaya más allá de una resolución de apoyo, porque finalmente, después de 20 años, nuestro pueblo ha pasado por todo eso, ha tenido el reconocimiento del mundo, ha tenido el aplauso del mundo por su lucha libertaria, pero hoy no podemos solo y se siguen generando situaciones como esta, donde dirigentes o pseudo dirigentes armados afrentan al presidente legítimo de Venezuela o lo enfrentan, pero además amenazan contra la humanidad, pero eso es lo que podemos ver porque los ojos del mundo tienen foco sobre el presidente Juan Guaidó, pero en Venezuela entera están sucediendo muchas cosas a dirigentes municipales y locales que el mundo no tiene la ocasión de verla porque no existen además en provincias medios de comunicación que puedan reseñar el atropello que se le hace a los dirigentes de los municipios. Sin lugar a dudas que estamos en un estado fallido, pero también en un estado de sitio donde un régimen tiene sometida a la dirigencia y nosotros solamente con la expresión ciudadana no vamos a poder revertir esta situación. A la expresión ciudadana se le debe sumar esa fuerza institucional y esa fuerza internacional, más allá de que el mundo lo ofrezca, es un clamor de Venezuela. Finalmente, diputada, da la impresión, queda claro que ustedes de la fracción 16 de julio no están de acuerdo y no participan con las deliberaciones en el marco de la Asamblea Nacional para la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral, ¿correcto? María Alejandra, es muy importante reconocer que todo demócrata quiere y necesita elecciones, pero elecciones libres. Y en el momento en que las elecciones tienen que ser adjetivadas, que tienen que colocarle libres, en libertad, con condiciones, es porque sencillamente dejamos claro o reconocemos que en Venezuela no hay Estado de Derecho, que en Venezuela no hay libertad y que mientras que esas condiciones que solamente las da el cese de la usurpación no se presente en Venezuela, cualquier elección es una mampara política para colocar, digamos, en sintonía a una clase cohabitante con una clase opresora. Y en Venezuela en este momento quienes piden una elección tienen que reconocer que la Asamblea Nacional fue electa en el 2015 y ganó la mayoría parlamentaria y en 4 años y 2 meses de su gestión no ha podido ejercer a plenitud su trabajo parlamentario. Que me expliquen entonces cómo esta Asamblea Nacional, que fue producto de una elección, se le colocó una Asamblea Nacional Constituyente, como a las gobernaciones, inclusive habiéndose juramentado, cosa en la que nos opusimos ante una Asamblea Nacional Constituyente chimba, fraudulenta. Esos gobernadores y alcaldes que se juramentaron ante esa ANC también deben decir de qué les sirvió esa humillación, qué es lo que han hecho por su comunidad, qué es lo que han hecho por sus ciudadanos, y la respuesta va a ser la misma, María Alejandra, nada, y es nada porque este régimen, al estilo Jalisco, cuando no gana, arrebata y coloca protectorado, coloca dobles cargos, inventa instituciones fraudulentas sencillamente para hacerse de un poder. Esto mismo va a pasar y me pregunto, ¿por qué quieren que les pase nuevamente? Entonces la respuesta es sí, mientras que no existan una Venezuela en libertad, creemos, o por lo menos en este particular no lo hemos ya debatido a plenitud porque no hemos cambiado de ruta desde que iniciamos este proyecto de fracción 16, creemos que Venezuela no elige. No obstante, entendemos que una elección en libertad sería la expresión democrática para nuevamente reinstitucionalizar el país, pero no ahora, una vez que cese la usurpación. Diputada Ainhoa Hernández, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, diputada de 20 Venezuela, forma parte de la fracción 16 de julio, expresando opinión y análisis acerca del panorama político de nuestro país que pasa por este atentado ocurrido en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, durante una actividad que lideraba el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, varios heridos, incluyendo un pequeñito de 16 años, producto del impacto de una bala, por la acción de grupos paramilitares oficialistas que se hicieron presentes en el lugar. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más.
Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político en nuestro país, que pasa, insistimos, por este atentado, esta acción violenta contra una actividad que encabezaba el presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Carmen Beatriz Fernández. Ella es experta en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia. Como siempre, gracias por atendernos, muy buenos días. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes hoy. Pues mucho interés de conocer la opinión de nuestra invitada. Le pediría un primer comentario al respecto. Nuestra invitada anterior, diputada de 20 Venezuela, reiteraba, bueno, que en estas condiciones no es posible participar en un proceso comercial en nuestro país. Yo le pediría un comentario inicial sobre esto, esta declaración y evidentemente los hechos de la ciudad de Barquisimeto. La escuchamos. Sí, bueno, evidentemente es muy grave lo que ocurrió en Barquisimeto, tremendamente grave. Me viene a la mente una frase muy potente de Isaac Asimov que dice: la violencia es el último recurso de los incompetentes, ¿no? Y es exactamente así. Pues cuando tú apelas a la violencia es porque te faltan otras armas más importantes en el mundo de hoy, que es el arma de la persuasión, el arma de poder convencer a los otros, ¿no? El arma incluso de poder convencer a los tuyos. Y entonces apelas a la violencia como ese último recurso de la incompetencia y la impotencia de quien no puede tener armas más poderosas, repito, porque no hay nada más poderoso que las armas de la persuasión. Cuando tú no puedes persuadir, cuando no puedes ganar, pues apelas a la violencia. Sin embargo, y yo leí, no sé quién fue la diputada de 20, pero leí ayer unas declaraciones que dio la líder fundamental de 20, María Corina Machado, en ese mismo sentido, ¿no? Que era imposible ir a elecciones si tú antes no deponías el gobierno, ¿no? Pero creo que ese es un dilema al que se refiere continuamente María Corina y se refiere continuamente a la oposición, porque al final es un dilema que termina siendo circular, ¿no? Evidentemente, en condiciones objetivas, y si la política fuera un tema de qué es lo que yo deseo, yo preferiría ir a unas elecciones sin que tuviese ningún adversario al frente. Yo preferiría ir a unas elecciones en unas condiciones óptimas. Ahora, la política es siempre ese paseo entre lo que es óptimo y lo que es posible. Y creo que en ese particular no es posible, porque cuando tú vas a la letra pequeña, yo puedo estar de acuerdo con María Corina que
tú necesitas, para tener unas elecciones verdaderamente libres, tú necesitas antes de poner a quien impide esas elecciones verdaderamente libres. Pero cuando vas a los detalles, y el diablo suele estar en los detalles, es cómo lo haces. Me recuerda mucho a una postura que durante muchos años también tuvo María Corina, que era la exigencia de la renuncia de Nicolás Maduro. O sea, durante muchos años María Corina exigía la renuncia de Nicolás Maduro, sin embargo, Maduro no estaba dispuesto a renunciar. Entonces, claro, tú no puedes hacer política asumiendo que eres el único que está haciendo política, ¿no? Entonces, tienes unos adversarios muy poderosos, y que conservan evidentemente un gran poder institucional. Quisiera preguntarle varias cosas a nuestra invitada, porque por primera vez buena parte de la comunidad internacional, al menos de este lado del mundo, en América Latina, y yo incluiría evidentemente a Estados Unidos, el principal aliado de la Asamblea Nacional y de esta campaña por el rescate de la democracia en nuestro país, coinciden en que el mecanismo para resolver la crisis que atraviesa Venezuela es una elección presidencial libre y justa. Así al menos lo reflejaba el comunicado del Grupo de Lima con motivo de estos actos de violencia contra el presidente encargado Juan Guaidó. Yo le pedí un comentario al respecto acerca de este punto en específico. La escuchamos. Claro, es que la solución al problema de Venezuela no puede terminar siendo nada distinto a elecciones libres. Eso están de acuerdo, es un consenso internacional importantísimo que nunca antes se había logrado con la magnitud, con la fuerza, con el compromiso que han expresado esos 60 países. O sea, creo que debes incluir Europa, pese a que Europa tenga algunos comunicados un tanto más benévolos, al final lo que está planteando toda Europa, incluido España, en un comunicado que lanzó ayer precisamente a raíz del atentado contra Guaidó, son elecciones libres. Ahora, tú para tener elecciones libres tienes que definir unas condiciones electorales que te lleven a unas elecciones verdaderamente libres. Esas elecciones libres que inevitablemente tienen que producirse en Venezuela como desenlace, serán las elecciones más observadas del planeta. Pero además tú necesitas para esas elecciones libres desarticular un sistema muy perverso de control social ligado al hambre al que se ha sometido al pueblo venezolano, ¿no? Esa es una de las condiciones de las elecciones libres, que probablemente no salgan en libros de idea internacional ni de instituciones de observación electoral, porque es un añadido muy particular y muy perverso de la revolución madurista, digamos, ¿no? Otro elemento es, sin duda, que tú necesitas para tener elecciones libres tener candidatos legalizados, y tienes que tener candidatos habilitados y partidos legalizados. Nadie puede ir a unas elecciones libres con los partidos democráticos y legalizados, ¿no? Y luego... Adelante, perdón. No, dime. No, es que a propósito de este tema de las elecciones libres, lamentablemente hay que agregar a la ecuación los grupos criminales que hacen vida en nuestro país, y lo saco a colación porque la semana pasada por primera vez Naciones Unidas reconocía la existencia del denominado cartel o cártel de los soles en Venezuela, the Cartel of the Sun. Lo colocaba así en su informe sobre el tráfico ilegal de drogas en el mundo. Y recuerdo conversación con el director de Inside Crime, que tiene sede en Colombia, y él reconocía que estos grupos criminales que hacen vida en nuestro país no van a facilitar, no van a permitir incluso un cambio de gobierno o la celebración, digamos, de una elección, mucho menos una elección libre en nuestro país. ¿Cómo hacer frente a este obstáculo, este importante obstáculo, a propósito de lo que estamos hablando? Claro, es importantísimo, y además es un elemento que hace el caso venezolano más complicado que otros casos que han ocurrido en el mundo, porque muchas de las cosas que nosotros estamos viendo ya se han visto antes, no las estamos inventando. Lo que estamos viendo, lo que vimos el fin de semana en Barquisimeto, no es muy distinto
a lo que hacían los tontón macuts del dictador, del sanguinarísimo dictador haitiano, el famoso Papadoc, ¿no? O las camisas pardas de Mussolini. Son esas hordas al servicio de un régimen dictatorial. Ahora, efectivamente, el hecho de que tú tengas algunos elementos de las Fuerzas Armadas o de la institucionalidad del país cooptadas por elementos del crimen organizado, pues hace el problema mucho más terrible. Pero también, digamos, en el caso nuestro, se han utilizado o se vienen utilizando unos mecanismos de presión mucho más fuertes de lo que se han usado contra otras dictaduras en el mundo, ¿no? Pues el tema de las sanciones pues es un tema claro que alcanzaron a las sanciones petroleras, que alcanzan a las sanciones petroleras hasta socios no venezolanos, digamos en el caso de Rosneft hace pocos días. Es decir, la cantidad de sanciones económicas, pero también sanciones que eventualmente llegan a lo militar, han ido increciendo y seguirán increciendo como manera de enviar un mensaje no a quienes están seguros de no querer negociar, sino a quienes están siendo perjudicados y están cerca de ese entorno, forman parte de ese entorno de poder, digamos, ¿no? Claro, existe una especie de consenso internacional según el cual si Venezuela llega a unas elecciones es porque la mayoría del grupo en el poder decidió negociar y de alguna manera negociar su salida. Yo le pediría un comentario al respecto, tomando en consideración lo que estamos hablando. De lo contrario, sería imposible pensar en la celebración de comicios en nuestro país. ¿Qué opina usted? Sí, pareciera que lo que hemos visto en los últimos días es que pareciera que hay nuevos elementos sobre la mesa de negociación política. Y la negociación, cada vez que los venezolanos oímos hablar de negociación, pues nos encrespamos, ¿no? Se nos paran los pelos y esperamos lo peor, porque y es natural que sea así, porque lo que hemos venido viendo cada vez que hay una negociación es una escalada a una situación peor, ¿no? Donde el gobierno donde Nicolás Maduro específicamente pues juega y huye hacia adelante y mete a toda la sociedad, a todo el país, a sí mismo en un brete aún peor del que se venía manejando, ¿no? Sin embargo, hay que recalcar que no hay otra forma de lograr unas elecciones que no sea incorporando actores fundamentales del chavismo que hoy por hoy son parte muy importante del país, cuantitativamente e institucionalmente mucho más, ¿no? Entonces, no hay otra forma, o sea, la negociación, pese a la mala prensa y al miedo razonable que nos genere, es la única opción para llegar a elecciones libres. Y lo hemos visto, lo vimos hace escasos días en las negociaciones entre Estados Unidos y los talibanes, ¿no? Ese tratado de paz que se firma con los talibanes es una cosa a lo mejor inaudita, ¿no? Pero hasta en las peores guerras hay espacios de negociación y es lógico que las haya, porque nosotros tenemos más de un año con la bicefalia en Venezuela entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó. En más de un año, ninguno de los dos ha logrado acabar con el otro. Por más que a Maduro le hubiera resultado, estuviera dentro de sus ambiciones acabar con la opción que representa Guaidó o la representación de la gran mayoría política en el país que representa Guaidó, ¿no? Entonces, si eso ha pasado, tú necesariamente tienes que llegar a espacios, generar espacios de negociación que apunten a un desenlace, ¿no?
Dos inquietudes. En principio, da la impresión que está en marcha una negociación, de lo contrario no se hubiera conformado este comité de postulaciones electorales con la participación de constituyentes, diputados del PSUV, exministros de la administración de Nicolás Maduro. Quisiera su opinión acerca de esa iniciativa que luce incierta, y cito al diputado Ángel Medina, es decir, sobre la cual no existe garantías de éxito. Digamos, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el chavismo, digamos, insiste en la ruta para renovar la Asamblea, pero no para celebrar elecciones presidenciales en nuestro país. Yo le pediría un comentario sobre estos dos temas. Sí, yo creo que efectivamente, tal como tú apuntas, yo sí creo que hay una negociación en proceso, y esa es la evidencia, ¿no? La constitución, la conformación de ese comité pre-arbitraje electoral, digamos. El hecho que eso esté existiendo viene siendo de una manera bastante opaca. Es decir, a diferencia de otros procesos de negociación anteriores, viene siendo mucho más discreto, y eso en determinadas circunstancias puede ser un punto a favor, ¿no? Puede ser una señal positiva. Efectivamente, nosotros tenemos en el calendario electoral de este año unas elecciones parlamentarias, y esas elecciones parlamentarias son ineludibles, y efectivamente la comunidad internacional y todas las fuerzas democráticas de Venezuela estarían apuntando pues a una elección presidencial. Ahora, en esa elección presidencial, que es, digamos, no hay una solución o no hay un desenlace a la crisis venezolana distinto al de las elecciones libres, pero no son elecciones libres parlamentarias, ¿no? Son elecciones libres presidenciales, y en eso, digamos, la fuerza de la comunidad internacional está comprometida a esas elecciones libres presidenciales. Ahora, perfectamente podría ser un proceso conjunto, ¿no? Sobre la base que tú sí tienes unas elecciones libres para escoger o para renovar el Parlamento, y ese es el elemento mínimo de consenso entre las distintas fuerzas políticas en el país, ¿no? Tenemos que hacer una pausa para la policía. Yo le ruego a Carmen Beatriz Fernández que permanezca unos minutos más, de ser posible. No sabemos cómo está el tiempo, pero nos interesa mucho conocer su opinión acerca de lo que podría haber ocurrido si efectivamente llegan a agredir físicamente al presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, como pudo pasar en esta actividad en Barquisimeto. Eso en primer lugar. Él decía en un mensaje grabado, acabar conmigo, palabras más, palabras menos, pero decía, acabar conmigo no va a acabar con, digamos, este movimiento que promueve un cambio en nuestro país. Yo le pedí un comentario, qué expectativa podemos tener, la reacción de la comunidad internacional frente a un incidente de esta naturaleza, insisto, tomando en cuenta lo ocurrido en Barquisimeto, y por otra parte, hasta dónde puede llegar, o podemos esperar puede llegar la comunidad internacional, o incluso Estados Unidos, que está en medio de en plena campaña electoral para las presidenciales. Yo le dejo estas dos inquietudes. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca del panorama político en nuestro país, que pasa por este ataque de grupos armados a una actividad celebrada en Barquisimeto. Las imágenes, como suele ocurrir, le dieron la vuelta al mundo de aparentemente funcionarios oficialistas o personas vinculadas al oficialismo con armas, empuñando armas de fuego, que dispararon además violentamente contra el vehículo que trasladaba al presidente de la Asamblea, el presidente encargado. Hirieron a varias personas, incluyendo un adolescente que participaba en la actividad. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández. Yo dejaba un par de inquietudes antes de hacer la pausa para la publicidad. Una tiene que ver con la integridad física del presidente encargado Juan Guaidó. Ellos, en un comunicado, y hablo de la presidencia interina, calificaban los hechos de intento de magnicidio, y efectivamente podemos ver imágenes de pistoleros apuntando directamente en la dirección donde se encontraba el presidente del Parlamento. ¿Qué puede pasar en su opinión? Es decir, ¿cuál sería la reacción internacional si llegan a agredir físicamente al presidente interino de nuestro país? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿hasta dónde puede llegar Estados Unidos en el caso de Venezuela para promover una transición a la democracia, tomando en cuenta que están en plena campaña para las presidenciales de noviembre? La escuchamos. Sí, bueno, efectivamente lo sucedido en Barquisimeto, reitero, fue sumamente grave y efectivamente fue un intento de magnicidio. Pues, o sea, basta con verlo, el estado en que quedó la camioneta donde se desplazaba el presidente Guaidó, y basta con o sea, si no hubiera sido una camioneta blindada, hoy estaríamos hablando de una consecuencia mucho peor, ¿no? Y eso, cualquier atentado, lo del fin de semana sin duda escala el problema, ¿no? Y es una invitación, o sea, un magnicidio es una invitación explícita a una actuación contundente que escale incluso militarmente a la comunidad internacional. O sea, sería un hecho de unas consecuencias tremendas, catastróficas incluso para las posibilidades de un desenlace político y democrático, porque al final la política es la capacidad de resolver conflictos sin sangre, ¿no? Sin apelar a lo bélico. Cuando cuando ocurre un suceso como el del fin de semana, estás dejando la política atrás para entrar estrictamente en un conflicto bélico que podría escalar muy rápidamente. Entonces es tremendo, y podría estar dando evidencias además de segmentos dentro de la nomenclatura dominante, digamos, que están adversos a esa posible negociación que nosotras estamos intuyendo que se está dando, ¿no? Eso por un lado. Luego, en relación a tu otra pregunta, pero tiene que ver con esto también, porque un atentado es una invitación explícita a una escalada en las presiones de la comunidad internacional, incluida la militar. Y si esto ocurre en un año electoral de los Estados Unidos, hay que leerlo además en esa clave político-electoral, donde, bueno, cualquier acción de los Estados Unidos
o cualquier acción de la presidencia de Trump este año debe verse precisamente o debe tener la lectura de lo electoral, ¿no? Y sí existe un compromiso de los Estados Unidos, que es un compromiso bipartisano, palabra tan espantosa, ¿no? Bipartisano, de los dos partidos políticos americanos. Existe un compromiso por el rescate de la democracia en Venezuela, pero cualquier acción del Departamento de Estado debe leerse en la clave de un presidente Trump que está aspirando a la reelección. Y en esa clave de ese presidente Trump aspirando a la reelección, las medidas de presión hacia el régimen venezolano van a ir en aumento y van a ir escalando, incluyendo las opciones militares. Pues ya se está hablando incluso explícitamente de la posibilidad de un bloqueo naval, que sería una cosa, pues un paso más en ese uso de mecanismos de presión, pero que precisamente es una presión que está por ahora apuntando a que se genere una solución de tipo político, una solución de tipo, un acuerdo de negociación que conduzca a elecciones libres. Es decir, ¿usted cree que si llegan a atentar o llegan a agredir, porque ya atentaron contra el presidente del Parlamento, el presidente encargado Juan Guaidó, eso precipitaría una acción de fuerza de la comunidad internacional? Sí, yo diría que sí, claro. De hecho, fíjate que no es el primer atentado contra el presidente Guaidó. El primero fue a la entrada a Maiquetía, ¿no? Pero en aquel momento, también como en este momento, pero en aquel momento se quiso atentar más bien moralmente, ¿no? Que quisieron hacer, dar una imagen de humillación hacia la figura presidencial, y en ese momento, como ahora, se trató de hacer ver como una manifestación popular que no tenía que ver que no era una orquestación directa del alto gobierno. Eso evidentemente es mentira, y las mentiras suelen tener patas cortas, y en estos tiempos de gran transparencia gracias a medios digitales, pues esto se sabe muy rápidamente. O sea, lo de Maiquetía no fue ninguna manifestación espontánea, y hubo mucha evidencia que se supo de cómo se había venido orquestando, y lo de el fin de semana tampoco fue ninguna manifestación espontánea, y hay unos lazos muy claros que algunos voceros han venido denunciando de ese atentado y instancias del alto gobierno, ¿no? Finalmente, da la impresión que la administración del presidente Trump ha apretado el acelerador, al menos con relación a Venezuela, buscando una solución rápida a la crisis, es decir, precipitando una transición a la democracia en nuestro país. Yo le pediría un comentario, porque ciertamente si hubiera un cambio de gobierno, no está en el panorama, pero si hubiera un cambio de tendencia política en los Estados Unidos, la situación de Venezuela sería otra, la política hacia nuestro país sería otra muy distinta. ¿Qué puede decirnos al respecto? Sí, bueno, efectivamente las acciones del Departamento de Estado tienen que leerse enmarcadas dentro del cronograma de noviembre de la elección presidencial norteamericana, ¿no? Entonces eso nos pone unos meses y unos tiempos donde cualquier acción que orientada a acelerar la transición en Venezuela tendría que moverse dentro de esos tiempos para entrar también dentro de la lógica político-electoral, que es cómo deben analizarse estas cosas. Yo creo que especular sobre lo que podría pasar o podría dejar de pasar en la elección de los Estados Unidos es todavía muy prematuro. Sin embargo, sí existe, yo no estoy tan segura de que
habría enormes cambios con una presidencia demócrata, salvo que esa presidencia sea demócrata fuera de Bernie Sanders, ¿no? Pero reitero, pues hoy en día todas las apuestas están hacia la reelección de Trump y la reelección de Trump sí implica pisarle el acelerador al tema venezolano. Eso pareciera muy claro, ¿no? Carmen Beatriz Fernández, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Ella es experta en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia, ofreciendo su opinión, su análisis acerca del panorama político de nuestro país, que pasa por este incidente, este atentado contra la manifestación que lideraba el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Gracias. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ávila Gallery, en alianza con el Inca de San Bernardino, te invitan a disfrutar de la reapertura de este único lugar dedicado al deporte y la cultura. Vive la experiencia de este superespacio en crecimiento que es el Inca de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 en número o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y a propósito de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, esta campaña electoral. Mañana se celebra el Supermartes y este fin de semana renunciaba uno de los candidatos que logró colarse entre los primeros de la lista de las primarias del Partido Demócrata, Pete Buttigieg. Se retiró de las primarias demócratas tras una carrera histórica, dice El País de España. La batalla por la candidatura para batir a Donald Trump queda reducida a 6 aspirantes, con Sanders y Biden como líderes destacados, y aparentemente, por lo que hemos visto en medios de comunicación norteamericanos, la idea es crear un frente anti-Sanders para evitar que, este candidato, quizás probablemente el más radical de izquierda del Partido Demócrata, consiga ser, el que lidere esta campaña contra Donald Trump. Y Brasil, a propósito de nuestro país, un titular para cerrar, evalúa cerrar su embajada en Caracas para aislar aún más a Maduro. Esta es una información que publicaba el fin de semana Bloomberg. La agencia adelantó que el gobierno de Bolsonaro podría retirar a todo su personal diplomático en los próximos 2 meses. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Germen Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.